Saludos amigos del canal, mi nombre es Hansen y esto es Anticrimen. La presente es nuestra tercera clase sobre derecho penal. En esta ocasión hablaremos sobre las ramas del derecho, las disciplinas y las ciencias que se relacionan con el derecho penal. Bienvenidos a Anticrimen, el cual es un espacio, un rincón, para hablar de la ciencia de la conducta en sus aspectos psicológicos, sociales y biológicos. Lo primero es recordar que no existe una ciencia, una disciplina que sea pura. El derecho no es la excepción. Y el derecho penal va a requerir precisamente de otras ciencias, de otras disciplinas, para que se pueda conformar. De esta manera, el derecho civil. Cuando nosotros llevamos a cabo el análisis de los elementos del tipo penal, tenemos en la clasificación del tipo, vamos a observar los elementos objetivos, los que podemos percibir a través de los sentidos y luego probar científicamente en juicio, los elementos subjetivos, el dolo, la culpa, los elementos subjetivos específicos, los ánimos, las sabiendas, el conocimiento y los elementos normativos, que se valorarán jurídicamente, culturalmente o socialmente. Es en esta parte jurídicamente donde me voy a detener un momento. ¿Por qué? Muchos de los tipos penales van a describir en el tema patrimonial clasificación de los bienes o elementos de existencia, requisitos de validez para identificar si estamos frente a un contrato, una donación, una sucesión, qué tipo de obligación tenemos frente a nosotros. Y este análisis lo llevamos a cabo precisamente con esos elementos normativos que se valora jurídicamente a través del Código Civil. Sin duda, para poder entender al derecho penal, primero tendríamos que entender al derecho civil. Es imperativo en el análisis de los tipos penales tener siempre presente a la materia civil. Incluso estas diferencias que tenemos que encontrar entre bienes muebles o bienes inmuebles. Tan sencillo que podríamos considerar qué es, pero tan complicado para explicar determinados tipos penales que tienen que ver ya sea con robo o ya sea con despojo o con abuso de confianza. Derecho constitucional. La base de todos los derechos. El derecho penal no es la excepción. Precisamente en la Constitución encontraremos en el artículo 20 la base del actual sistema de justicia penal, donde observamos como características que sea oral, acusatorio y garantista. A su vez, los 4 objetivos del actual sistema: proteger al inocente, que el responsable no quede impune, esclarecer los hechos y reparar el daño, como sus principios rectores del actual sistema de justicia. El derecho penal, identificaremos también la posición de las autoridades para coartar libertades en aras de una investigación o como una sentencia condenatoria o de manera también preventiva para que se presente el sujeto en juicio. Derecho mercantil, rama del derecho privado, en el que vamos a encontrar diversos tipos penales relacionados con las sociedades mercantiles y los títulos de crédito. Derecho administrativo, el derecho constitucional aplicado, es la rama del derecho público que se va a encargar también de prever la organización de las instituciones encargadas del derecho penal, alcances, límites, actuaciones y, por supuesto, también hay diversos tipos penales que tienen que ver con el derecho administrativo. Derechos humanos. La forma de hacer exigibles los derechos humanos es a través de las garantías individuales. Otra forma de llamar al juez de control es juez de garantías, y precisamente lo establecido en el 20 constitucional son las características oral, acusatorio y garantista. Podríamos mencionar algunos otros derechos, como el derecho fiscal, el derecho internacional, por supuesto, el derecho procesal, que al final del día todos los derechos van a ser derecho público, precisamente por esto. El derecho penal no puede acontecer de forma arbitraria, necesita límites, alcances establecidos por el derecho del derecho, o sea, el derecho procesal penal. Y a su vez el derecho laboral, el derecho del trabajo, en el cual existen diferentes tipos penales que tienen que ver precisamente con esas relaciones patrón-trabajador,
y el derecho agrario. Cuando el legislador establece tipos penales y va aparejada esta amenaza con la intención de que se respeten bienes jurídicos tutelados, tendrá entonces que identificar el significado que tendrá dicha norma por parte de la sociedad. Para ello requerimos de ciencias como la etología, la sociología, la psicología, porque estos alcances del tipo penal pues tienen la intención de producir un comportamiento en el individuo. Anteriormente habíamos comentado en la primera sesión respecto al derecho penal en la parte general que la intención de la norma es producir un comportamiento en el individuo y el tipo penal establece esas conductas prohibitivas por parte del Estado y la amenaza a través de la punibilidad tiene la intención de generar una amenaza y con ello establecer una prevención general. De esta forma, se tiene que pensar estos alcances, estos límites, estas actuaciones y los efectos que tendrá sin duda la norma establecida. Otra ciencia sumamente importante es la filosofía, en la cual se va a estudiar cuáles son estos axiomas jurídicos, estos alcances que tendría que tener el derecho penal, cuál es la finalidad, cuál es la intención de la pena, qué se está buscando con esa pena y cuál es esa conducta prohibitiva que pretenderemos entonces intentar evitar. Y por el otro lado, cuáles son esos bienes jurídicos tutelados de importancia. ¿Por qué? Porque así es la pena tiene que ser proporcional precisamente a la actuación prohibitiva del individuo. ¿Qué vamos a valorar más? ¿O cómo la forma en la que lo vamos a valorar? La libertad, la vida, el patrimonio, la integridad física, etcétera. El derecho penal necesita tener certeza en los juicios. Para ello va a tener a sus auxiliares, por un lado, la criminalística, una ciencia multidisciplinaria en la cual vamos a llevar a juicio respecto al principio de mismidad lo que encontremos en el lugar de los hechos, que sea lo que se replique o se intente replicar en las audiencias, pero pasamos por una cadena de custodia, la tarea de la investigación con el Ministerio Público, la policía y los peritos. A su vez, la medicina forense será la que nos va a señalar este causalismo, esta causa y efecto, esta conducta con el resultado. Mientras que la criminología agrupará a las ciencias penales, siendo la criminología más amplia, interdisciplinaria y sintética. Dentro de la misma tendremos a la psicología, la biología, la sociología, la antropología criminológicas, es decir, no desde la trinchera de su actuación, sino actuando de forma interdisciplinaria. A su vez, a la misma criminalística, a la victimología, a la penología y estas aplicadas en la política criminal. Muchas gracias por quedarte hasta el final del presente video. Te recuerdo, seguimos estudiando la conducta del criminal.